tardes a todos, si se pueden decir muy buenas tardes, porque la verdad es que hay mucha preocupación, el país está en llamas, podemos decir, realmente el dólar se ha disparado, hay muchísima preocupación en términos económicos, políticos, financieros. Realmente ayer cuando salió el presidente Macri y habló y hizo su anuncio, pensábamos que quizás eso llevaba tranquilidad y por el contrario subió el dólar, luego habló Duhovne, hoy habló Marcos Peña y se dispara todo. Lo anticipábamos ayer, Mariana, el gobierno está en el peor momento desde que asumió la gestión nacional, no solamente a nivel económico, eso es una obviedad, el dólar está en este momento 40,10 en el Banco Nación y 40,40 en promedio de todos los bancos. A nivel económico está clarísimo que es el peor momento del gobierno, pero claramente, taxativamente y como nunca, es el peor momento político del gobierno de Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque ayer Mauricio Macri habló para dar tranquilidad, ese era su objetivo. Lo único que generó fue lo contrario, intranquilidad, incertidumbre, corrida cambiaria. Terminó ayer el dólar a 35 pesos, vamos a hablar en números redondos. Habló el ministro de Economía, Nicolás Duhovne, también lo hizo mal, lo hizo tarde, lo hizo nervioso y de manera improvisada en una conferencia de prensa en la sala de periodistas de la Casa Rosada. Hoy el dólar abrió subiendo. Habló Marcos Peña temprano a la mañana con Marcelo Longobardi, dijo que esto no era un fracaso económico. Marcelo Longobardi le dijo, si no es un fracaso económico, se parece bastante. Esas declaraciones de Peña dispararon el dólar y estamos ahora arriba de los 40 pesos. No se sabe absolutamente nada de lo que va a hacer el gobierno y no es que no se sabe porque no trasciende, sino que por la fuente que estuvimos consultando, estuve charlando recién con Pablo también a ver si compartía información, el propio gobierno no sabe qué hacer. No sabe si hacer un cambio de gabinete, hay muchas internas dentro del gobierno, a esta altura son públicas directamente. Hoy Peña a la mañana dijo que no iba a haber ningún cambio del equipo del gobierno. Pero fue antes de que llegara el dólar, ¿no?, exactamente, a más de 40. Rogelio Frigerio dijo lo contrario, Rogelio Frigerio dijo que puede haber cambios en el equipo. Frigerio suena como posible candidato a reemplazar a Marcos Peña, si es que efectivamente el jefe de gabinete se va del gobierno. Y atención con esto porque para mí políticamente es lo más importante de todo, dentro de las internas del gobierno. Hay diferencias grandes entre María Eugenia Vidal y el gobierno provincial y el gobierno nacional de cómo se debe manejar esta crisis. María Eugenia Vidal, que siempre tiene un apoyo absoluto a las políticas de Mauricio Macri y lo viene haciendo siempre, no es casual que haya dicho que no estaba de acuerdo con las declaraciones de Peña, en la cual no le daba importancia a lo que estaba pasando. Dijo Vidal que decir que esto no era un problema económico, que no había un fracaso económico, era darle la espalda a la gente. Así que atención porque está muy complicado el panorama político. Ahora en algunos minutos, cuando cierre el mercado, el gobierno va a vender 500 millones de dólares el Banco Central para ver si logra contener el dólar. Ya subió la tasa, ya subió los encajes. 60%, ¿no? ¿En cuánto Sí, está la tasa? la tasa de referencia está en 60%, está en 45, subió 15 puntos. Subió también los encajes, que técnicamente es otra medida que puede hacer el Banco Central para tratar de frenar el dólar. Ahora, el problema, Mariana, es que el gobierno sigue atacando la corrida con instrumentos económicos cuando claramente el origen es político. Y ese es el principal desafío. La falta de confianza. La absoluta falta de confianza que tienen los mercados sobre, ya no el gobierno en sí, sino quedó demostrado ayer el propio presidente Macri. Con respecto a lo que dijo Lilita Carrió. Bueno, Lilita salió también a llevar tranquilidad de alguna manera, se refirió a un posible golpe o a un posible interés espurio detrás de todo esto. Siempre hay capitales que están especulando, esto ocurre siempre en la Argentina. Ella dio a entender como que el dólar no subía porque sí, que había grupos económicos que estaban eso haciendo... Eso dijo Lilita. Los ladrones lo llamó, ¿no? Los ladrones están vendiendo sus dólares y están haciendo subir el dólar. Eso dijo Lilita. Están comprando dólares y están haciendo subir el dólar. A ver, siempre hay intereses espurios en una corrida cambiaria, siempre hay gente que especula, siempre hay gente que gana. Hay una parte de verdad. Ahora, sería de necio y haría mal el gobierno no entender que claramente esta última corrida, la de ayer a hoy, que hizo subir el dólar y mucho, tiene un claro origen en los problemas políticos que tiene el gobierno de Mauricio Macri. Hay dos lugares de atención, coincido con todo lo que dice Diego. Uno son estos 500 millones que en 20 minutos exactamente se van a liquidar para tratar de bajar el dólar. El otro es la Casa Rosada, ahí está Macri, ahí está Peña, ahí está concentrado.
Yo diría que hay dos Ahí grandes... estamos nosotros también, perdón que Sí. interrumpa, pero tenemos nuestro Sí, por móvil favor. en Casa Rosada porque se espera un anuncio inminente, ¿no? En cualquier momento sabemos que va a haber novedades, así que está nuestro móvil allí para tener todas las noticias. Hay dos líneas en este sentido. Una es que Macri va a morir en la suya. ¿Qué es Macri morir en la suya? Lo que nos dijo a nosotros en marzo en la entrevista. No me lo toques a Marcos, que es el hombre más importante de mi gobierno, que lo quiere al lado. Esa es la cuestión. El cambio de gabinete pasa por ahí. Pasa por Marcos y por sus dos hombres, que son Lopetegui y Quintana. Y ahí es donde suena el nombre, y suena en lugares importantes, no en algunos comentarios de nosotros, que es el nombre de Horacio Rodríguez Larreta como jefe de gabinete de un nuevo proceso en el macrismo. Esto que sería Peña derivado a la Cancillería, por ejemplo, y Larreta en este sentido, pero ya jugando en un proyecto que tiene que ver con la discusión propia de Cambiemos para el 2019. Acá abonaría incluso lo que dice nuestro invitado Julio, de que Macri no sería, porque Larreta podría ser ahí un hombre muy poderoso. Pero está claro que hoy o Macri muere en la suya, que es esto, y está esperando esa evolución de ver si baja el dólar o no, o ver si los mercados se calman y se calma el dólar alrededor de los 35 o 36, o si no, pasa todo, que es lo que creo yo, por una solución política de fondo que implica esto: cambios en el gabinete y el nombre de Horacio Rodríguez Larreta en línea con Vidal. Claramente, Claro. en Sí, línea acá con Vidal. está la división muy marcada, ¿no? Vidal y Larreta son dos Sí. personas que tienen una larga relación política, que ven la política de manera muy parecida, que trabajan juntos. En la ciudad han trabajado muchísimo Te tiempo quiero dar dos juntos. datos, Mariana, apoyando esto que planteaba Pablo. Primero, contextualizar lo que significa llamar a Horacio Rodríguez Larreta como jefe de gabinete. Estamos hablando de dejar a la ciudad de Buenos Aires sin su jefe de gobierno. Eso habla de la magnitud de la crisis política. ¿Es la única versión? Por supuesto que no. Hay versiones de todo tipo. Yo mencionaba a Rogelio Frigerio, Como jefe de también gabinete. aparece como posible jefe de gabinete y, atención, como posible ministro de Economía también. Quienes apoyan la idea de Larreta jefe de gabinete dicen Larreta al gabinete, Frigerio a Economía, fusionando estos dos ministerios. Otra cosa que se le reclama a Macri es que elimine ministerios, que junte ministerios. Mauricio Macri aumentó mucho la estructura 25 del gobierno, que vuelva a una estructura menor. Eso simbólicamente tiene mucho poder y también daría una señal. Con respecto a las discusiones o diferencias que hay con María Eugenia Vidal, la persona más importante de Cambiemos, incluso más que el presidente Macri hoy, porque tiene mejor imagen, porque tiene mejor gestión, se enteró por los medios que Mauricio Macri iba a dar el mensaje que dio ayer. María Eugenia Vidal. Estamos hablando de uno de los cuadros centrales que tiene el gobierno, uno de los cuadros centrales que tiene Cambiemos. El mensaje de ayer de Macri, de 1 minuto 42 segundos, literalmente, que no tuvo después ninguna explicación, ninguna conferencia de prensa, porque se anunció un acuerdo que todavía no estaba cerrado con el fondo, no fue avisado a las principales espadas políticas del gobierno, y esto obviamente generó muchísima bronca. Eso también habla de lo apresurado que se hizo todo, ¿no es cierto? Sí. Porque evidentemente hubo un apuro para que ese mensaje salga al aire rápido. Pero también ¿Cómo que fue la prevalece, ¿no? cronología? ¿Cómo fue la cronología? El fin de semana, en los principales diarios de la Argentina, varios analistas políticos, económicos, financieros, empezaron a discutir una pregunta bien difícil, que era: ¿alcanza la plata? ¿A la Argentina le alcanza la plata para cumplir con sus obligaciones de deuda y no caer en default antes del año 2019? Esa era la discusión que había entre los economistas. ¿Cuál fue la decisión que tomó el gobierno? Dijo: vamos a pedirle al fondo que nos adelante dinero y entonces despejamos todo tipo de dudas, dejamos en claro que sí alcanza la plata y entonces así los mercados se van a calmar. Eso fue lo que quiso anunciar Mauricio Macri ayer. Lo que pasa es que no le salió. No le salió porque su discurso no fue contundente, porque su discurso, desde el punto de vista político y hasta visual, lejos de transmitir tranquilidad, transmitió todo lo contrario, y sobre todo porque salió a anunciar un acuerdo que no estaba cerrado. El Fondo Monetario no estaba todavía con la confirmación que necesitaba la Argentina de que eso efectivamente era Era un así. pedido. Era un deseo de la Argentina que estaba hablado, que estaba negociado, pero no estaba firmado, no estaba sellado. El Fondo Monetario tardó varias horas en salir a respaldar lo que había dicho el presidente Macri. Por eso apoyo esto que planteabas vos. Hubo un apuro, se apresuraron en hacer el anuncio ayer. Este apuro generó que Mauricio Macri saliera solo
En general, cuando se hace este tipo de anuncios, automáticamente hay una conferencia de prensa del equipo económico. Sí. Recién a las 7 de la tarde habló claro, Duhovne. habló Duhovne y ni siquiera fue en conferencia de prensa, fue en la sala de prensa de la Casa Rosada, lleno de micrófonos sobre la cara. Igual, Diego, las caras de todos que vos decías, las caras de todos fue de preocupación, y la cara de la propia Vidal en nota con Novarecio era una cara de altísima preocupación. Sí. Sí, O sea, cómo no era es para la la de cara de todos, ¿no? tranquilidad. Lo quiero presentar a nuestro invitado. Está Julio Bárbaro con nosotros. ¿Cómo estás, Julio? La verdad es que estuviste la semana pasada, ¿no? Estuviste aquí en el programa, estuvimos hablando mucho de esta crisis económica y política, y ahora mira qué día. Yo creo que hay, en serio, un fin de ciclo histórico. Los cuadernos terminan con el kirchnerismo y el dólar se lleva al macrismo. Las dos caras de la grieta demuestran que no pueden gobernar en soledad. Somos una sociedad dividida en 50 de cada lado. Un 50 no puede derrotar al otro. Lo que sucede y se expresa hoy, que este liberalismo de mercado fracasó porque el mercado tiene más poder que el Estado, Mariana. Y cuando el mercado tiene más poder que el Estado, ya no sos nación, sos colonia. Los estados tienen que ser más fuertes que los mercados. Venimos hace rato con esta estupidización de la Argentina. El peronismo tiene mucha culpa, la tuvo Dromi, Menem, Cavallo. Vendimos todo, regalamos todo. Todo lo rentable es privado. Ahora, la revolución de Cristina no servía y el libre mercado de Mauricio tampoco. Solo nos queda, frente a esta angustia, una síntesis superadora. Convocar a la unidad nacional y que queden los fanáticos de Macri y los fanáticos de Cristina, que son iguales, son un espejo uno del otro. El que cree que la culpa es solo del peronismo o solo del liberalismo. Bueno, ayer la Nata decía algo parecido, ¿no? O sea, que en realidad lo planteaba como algo que se debería haber hecho desde un comienzo. O sea, vos estás hablando de un pacto, de una unión entre toda la política, oposición, oficialismo, todo. Mariana, le dije al señor presidente la última vez que lo vi, o llamás a la unidad nacional por grandeza o llamás por necesidad o por desesperación. Porque la unidad es imprescindible. Y segundo tema, yo me acuerdo cuando yo era chico, me criaba en esas casas viejas donde saltaban los tapones. Y un día puse un fusible muy grueso para decir no lo cambio más, voló la instalación. Si Marcos Peña es el fusible más sólido que el Estado, lo que entra en crisis es la instalación. Entonces, me parece que aquí, digamos, abrazarse a un fracaso. Cuando Marcos Peña dice que esto no es un fracaso, bueno, el periodista que le decía esto no es un fracaso, digo, me parece que hay una cosa clave. Cuando la ideología es más fuerte que la realidad, ¿qué te dice Macri y Marcos Peña? O los personalismos. Claro, la culpa no es de la ideología del libre mercado, es de la realidad. Es maravilloso. Porque yo me pregunto para esto, Cristina Julio. la revolución, para este. Ahora, o llamás a la unidad nacional y convocás. Yo lo último que te digo, cuando lo vi a Macri la primera vez antes de asumir, que me dijo si quería participar, que yo bien, le dije, la grieta es entre estatistas y liberales. Si vos fueras capaz de convocar a Piñanelli y Sargini para juntarlos con los dos tuyos, que serían Quintana y Lopetegui, si eso se hace síntesis, se salva la grieta central pero, Julio, de la Argentina. eso ¿cómo se hace hoy? Vamos a suponer que estamos de acuerdo casi todos con eso. ¿Cómo se hace hoy? Somos una democracia, hay tiempo de elecciones, falta un año para las pasos, si se hacen. Digo, ¿cómo se hace hoy eso? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace eso de convocando decir, a la unidad. ¿Pero cómo? Pero, ¿Cómo? ¿Lo tiene que hacer Macri? ¿Lo va a hacer Peña? Peña no lo va a No, hacer. bueno, tiene que hacer Mauricio Macri. Obviamente Peña está en contra. Peña cree que él es lo nuevo, porque él y Durán Barba serían lo nuevo y nosotros seríamos lo viejo. Sí. Si eso es lo nuevo, volvamos al pasado, bueno, flaco, y quedémonos a vivir ahí. Convocar a la unidad, ¿cómo crees que se va a comportar la oposición? O sea, ¿crees que está realmente, digamos, Cuando con una la mentalidad situación, abierta Mariana, y generosa? cuando para hay esto? crisis, la sociedad exige grandeza. Y la oposición que no tenga grandeza desaparece con la pequeñez de la coyuntura. Ahora, Julio, si no tenés estatura, no estás para el momento. Hay que Julio, tener mucho déjame cuidado con las preguntarte palabras. algo. Perdón, Diego, hay Sí, que tener sí. mucho cuidado con las palabras porque cuando los que tenemos un poquito de memoria y vamos viendo cómo se van desencadenando los hechos, nos acordamos, allá en los tiempos de la Rúa, de una reunión de gobernadores 24 horas antes, del PJ, nos acordamos de la Rúa tardíamente llamando a la unidad nacional a pocas horas de irse. Y la pregunta es, a Pablo, cuando vos decís, Pablo, Macri
por ahí quiere morir en la suya. ¿Qué es morir en la suya? En un partido chico de 2 mesas chicas, por lo que veo, además de Macri, donde a mí hace un mes Rodríguez Larreta me dijo, no voy a ir a la jefatura de gabinete, porque ya empezaba a sonar su nombre. Sí, hace rato. Bueno, hace rato. Pero hace un mes no tenía esta. Y digo, con la cautela y con el cuidado que tenemos que tener, porque tenemos que defender la institucionalidad de Argentina. ¿Sabés cuál es morir en la suya? Lo que dijo ayer. No pasa nada. Lo que dijo hace una semana. Claro. Estén tranquilos con el dólar. Lo que dijo Peña. Lo que dijo que Marcos Peña, Quintana y Lopetegui sigan siendo el eje central. O lo que dijo Peña hoy a la mañana. Entonces, si ayer el presidente habla y el dólar salta, si hoy habla Peña y el dólar se va a los 41, ¿qué queda? La definición política pasa por cambios que pueden ser lo que dice Julio, no hablemos de personas, porque persona achica el tema. No, pero Peña acá es el hecho central está que cuando Macri dice sigo acá, es que dice la realidad puede hacer lo que quiera, pero la ideología es lo que yo sostengo. La realidad no me importa, está diciendo. Está bien. Y eso es grave. Lo de la Rúa es claro, porque de la Rúa solicita la unidad como el que te va a salvar para que no te ahogues cuando ya te ahogaste. Hay un punto en la posibilidad de salvar la coyuntura. Julio. Ahora, la grandeza, yo creo que estamos en un momento en que la Argentina está muy cerca de salir. Los países que salieron desde el pacto de la Moncloa a Israel, cuando vos mirás, son países que fueron capaces de encontrar quienes tengan la... Lo electoral no importa, pero casi Julio, la gente te para... Coincide con lo que decía ayer Jorge en la nata, Sí. ¿no es cierto? O sea, ampliamente, es un punto de vista atendible. Realmente hace falta que nos unamos todos y acá ver que realmente estamos todos, porque que nadie te quiera sacar un provecho de esta situación, ¿no? Hay sectores del peronismo, claramente, Mariana, en base a la emergencia. Cuando Melconian dijo hace algunos meses esto se fue al diablo, para no usar la misma palabra que usó él, estamos lejos de este diablo al que nos fuimos ahora, mucho más grande y mucho peor. Hay un sector importante de los peronistas, del PJ, de los gobernadores, incluso dispuestos a tener un diálogo ante la emergencia mucho más cordial, o incluso el propio gobernador de Chaco, Domingo Pepo, que no es de los más amigos del gobierno, salió con nosotros en la radio, calmado, prudente, entendiendo la brutal emergencia en la que está la Argentina. Ahora, Julio, algo como decía Mariana, parecida planteaba la nata ayer. La pregunta es, todo indica que no lo van a hacer. Todo indica que no van a ir por ese camino, por lo menos ahora. Esto cambia minuto a minuto, igual que la cotización del dólar, porque va creciendo el dólar, va creciendo la desesperación del gobierno y la incertidumbre del gobierno. Hay rumores de todo tipo, pero cuando vos llegás al punto de lo va a hacer, la respuesta en general es no. Vos hablas con cualquiera de los ministros del gabinete económico y le preguntás, ¿creen que tiene que haber un cambio? Sí. Un ministro, Mariana, lo voy a decir, se lo preguntó recién a Pablo a ver qué pensaba, pero me parece que vale la pena contarlo también. Un ministro recién dice que propuso que todos los integrantes del gabinete económico le presenten la renuncia a Macri. Todos los integrantes del gabinete económico le presenten la renuncia a Macri. Ese es un sector del gobierno que tiene autocrítica, que reconoce la crisis, que reconoce los errores no forzados, como dijo Rogelio Frigerio esta mañana, y hay otro sector del gobierno en el que claramente está Marcos Peña que no. La gran pregunta, Julio, me parece que lo que la Argentina necesita saber, los mercados, pero sobre todo la Argentina, es ¿de qué lado está Mauricio Macri? ¿Del lado que reconoce los errores y quiere cambiar o del lado que no reconoce que estamos viviendo? Hasta el momento, Mauricio está del lado del liberalismo fanático. Ahora, la democracia tiene que ser sólida y él tiene que cambiar. Porque en alguna medida la realidad te obliga a lo que la lucidez no te dio. ¿Pero no crees que es un pragmático? Eso es absolutamente así. La realidad impone lo que el talento tuvo ausente. Y en este sentido, Mauricio va a dar... La peor idea de los argentinos es que es debilidad cambiar un ministro. Cuando la gente te dice, ese ya no sirve, eso era en Cristina y ese es Mauricio. Es fortaleza. Ahora, esa es la peor debilidad. Bueno, pero es tenerle miedo a la... Debilidad es El convocar a la peor es oposición. dejar todo como está. Entonces, lo que está haciendo hoy Mauricio todo sigue... es mostrar miedo a asumir la crisis. Y eso es lo peor. Bueno, pero hay un no fantasma. hay crisis de... Sí. Julio, hay un fantasma, creo que lógico, en el imaginario social argentino y también de muchos Vos opinadores ves que políticos. Carmela no me discute nada, ¿no? No, yo tampoco te voy a discutir, pero digo, el imaginario es qué pasó. En algún momento hubo un gobierno de alianza con De la Rúa, que cuando las cosas se complicaron en lo económico llamó un salvador llamado en aquel momento
a Vox Populi, Domingo Cavallo, que llegó y empeoró las cosas y fue el preámbulo del final de un gobierno. De la Rúa. Sí. ¿Y? No, digo que hoy por hoy cambiar una ficha de gobierno desde la lectura política para alguno debe ser pérdida de mayor fortaleza. No, y también porque me imagino el rol importante que ha tenido siempre Marcos Peña, ¿no es cierto?, en la responsabilidad también y la razón por la cual Mauricio lo quiere tanto a Marcos Peña, y lo quiere, digo, no afectivamente, sino que lo quiere al lado de él, es porque Mariana, considera que ha tenido mucho que ver con que él esté en el Marcos poder, Peña, ¿no? Durán Barba y Mauricio piensan igual. Piensan que la política es lo viejo y la antipolítica que expresan ellos sería lo nuevo. Cuando yo digo esta maldad, ¿no?, que para ellos sería como tomar que la superación del erotismo fuera la impotencia. La superación de la política no puede ser la ignorancia de la política. Pero él... No saben ni... O sea, cuando vos te encontrás, digo, ¿qué economista liberal, lúcido, apoya a este gobierno? Ninguno. Ahora, Julio... No te apoyan los liberales, los estatistas. No. Pero por eso digo, va más nadie te allá de lo apoya. ideológico. Julio, Cuando nadie te apoya, que te falla el cerebro, ¿o no? Sí. vos Julio. recién decías que estamos también en una oportunidad, a pesar de la Sí, crisis, claro. una oportunidad. Ahora Y yo voy te a apoyar pregunto, la oportunidad, sí. digamos, más allá del cambio de una persona, de una figura o de un gabinete completo, esto ya lo vivimos. Ya lo vimos un montón de veces. ¿Por qué en la Argentina cada 10 años hay una crisis? ¿Por qué la política no se hace cargo de construir nunca instituciones? Hubo una consolidación de la unidad nacional. Eso nunca se consolidó. Yo viví el abrazo Perón-Balbín. Ganó la guerrilla y la represión. Perdimos los dialoguistas, perdimos. Bueno. Cada vez que hay diálogo, el diálogo pierde frente a la confrontación. Y en la confrontación solo Julio. hay un camino que es decadencia. Porque, Julio. digamos, el sentimiento es de desesperanza. Como vos hablás, incluso lo reflejan las encuestas de la Ditela, de San Pero Andrés, creo- que la gente ya no confía en que esto vaya a cambiar, no confía en el gobierno. Está bien Eso- que no confíe. La dirigencia le tiene que devolver la confianza. No queda otra. Y la confianza es grandeza. Digo, yo en un momento lo voté a Macri. Dije, me avergüenzo y me largaron a chumbar, a gritar, que salió Fernando Iglesias a levantar el dedo acusador, que sé, cualquier pavada. Digo, y lo que yo estaba diciendo, Diego, era esto. ¿Por qué me arrepiento? Porque apoyé un proceso que encontró su nuevo fracaso y que además lo niega, que es lo peor. Sí, Chicho. No, yo quería decir que, a ver, da la sensación que en Argentina cuando convocás a la oposición es la debilidad. O sea, Macri cuando gana la cierto legislativa el año pasado, uno tenía la sensación de que iba a estar con mayor fortaleza. Increíblemente pasa todo lo contrario pocos meses después. Macri ya cambió a algunos ministros. Por ejemplo, Alfonso Pratgay, que no es un nombre cualquiera, dejó de estar en el gobierno. Cambió los buenos, echó los buenos y dejó los peores. Esto está claro, Bueno. ¿o no? Sacó Melconian del Banco echó los Nación. primeros que Digo, empezaron a objetar algunas políticas. Claro. Yo quiero que quien sigue la carrera de Macri, y acá voy a tomar dos ejemplos completamente distintos. Su gestión en Boca, cuando un técnico no iba, lo cambiaba. Y si tenía que pasar de Menotti a Bilardo, pasaba. Voy a la ciudad. En la ciudad de Buenos Aires fueron pocos los cambios, no se tiene tanto seguimiento a veces de los gabinetes, pero bueno, la llevó fácil en la ciudad. O sea, fue ganando hace 12 años que gobierna la ciudad. En esta circunstancia, con el mismo equipo, digamos, con esta mesa chica de Vidal, Larreta por un lado, y quienes hoy parecieran estar más cerca de él. ¿Qué esperan que cambie? ¿Algún llamado otra vez al exterior? Digo, ¿qué puede cambiar? El problema es si Porque yo el pensaba, único cambio- ayer él sale a hablar, y el último en hablar es Marcos Peña. Tendría que haber sido todo al revés. Tendría que salir primero Claro, Duhovne, primero después la- Marcos claro, Peña y por y último sí, Macri. El Ah, pero ahí único tenés el cambio error. fundamental de Macri, y que lo hizo Uruguay, lo hizo Chile, lo hizo Bolivia, es reivindicar la política. La política es la dirigencia que piensa un destino colectivo. Esto no lo hace. La revolución de los kirchneristas, ni el libre mercado de los macristas. El libre mercado no da nada, Pero si muchacho. Macri la desprecia, no lo hace Julio. nadie, ni Trump lo hace. ¿eh? Si Macri desprecia la política y es ideológicamente puro en su idea, ¿por qué ahora la valoraría? Porque me parece que a él la obligación se la da la realidad. Él no puede seguir en esto. Marquitos Peña, que es la idea tonta de él y Durán Barba, somos lo nuevo. ¿Viste? Lo nuevo, y vos lo mirás los dos. Si le sacás una idea, lo tenés que operar a los dos juntos. Es que a mí me Porque- parece que eso es lo que está en crisis, Julio. Está en crisis esa que ayer lo hablábamos también con la Nata, Mariana, es esta cuestión del cambio cultural político, que parecía saludable y hoy en día está en crisis eso. Por eso digo que acá no pasa por un encono con un nombre propio, sino que digo, está en crisis el modelo de Marcos Peña. ¿Por qué? Por el modelo de comunicación, que tiene que ver lo que recién ustedes resumían. El primero que habla es Macri,
Macri no tiene buena respuesta, Pero eso no Duchovny entender habla de mal, qué se trata. y hoy A ver, marca- para habla algo Peña y vos tenés, fracasa. para algo vos son resortes políticos. Para algo Sí. los tenés. Digo, no son Exactamente. amigos, tú no es un club, no es que vas a abandonar un amigo. Exacto. Sirve para algo. Cuando no sirve más para eso, lo sacás. El resorte, el fusible, que es lo que te dice Julio, digo, el vocero, es el primero que se va. Pones otro. ¿Por qué? Porque le gusta más a la gente, al periodismo, al mercado. Da igual. No le soltás la mano a tu mejor No, amigo. sobre todo- estás sobre trabajando todo- por un país. Y sobre todo, Carmen, coincido con lo que decís. Sobre todo, más allá de le guste o no le guste a los mercados, la gente o quien sea, es una señal de que vos estás... Escuchando. Lo hablamos con Escuchando. Julio, lo hablamos con Julio antes de empezar el programa. De que vos estás cambiando. Ya no estoy hablando de un eslogan electoral, ni de la política, ni de kirchnerismo o macrismo. De que vos estás entendiendo que este camino evidentemente está fracasando y estás demostrando un cambio. Hoy, Germán Fermo, que es un economista muy importante también, que fue uno de los primeros en empezar a hablar de la importancia del cambio de gabinete, lo explicaba bien. No es, obviamente no alcanza además con cambiar el gabinete. No es que solamente sale, sea cual sea el nombre, ahora el que suena es Marcos Peña porque es el hombre más importante del gabinete, pero digamos, si vos sacás un funcionario y no haces nada, además, no haces nada que acompañe esa decisión, No sirve. en 48 horas tenés que echar al próximo. Lo que pasa es Porque que- es lo mismo que Ahora, pasa con pero- el dólar. pero no haces Si vos nada, vendés de dólares... nada, Ahora, obviamente exactamente. tampoco Hay- se lee que hay una intención, ¿no Vos es cierto?, tenés de que agarrar tomar otro camino porque hay- no hay un funciona. detalle- Una batería de medidas. Hay un detalle que es importante. El poder es una conciencia. Claro. Cuando yo digo el poder es una conciencia, a veces digo, y es una maldad, con los mismos resortes del poder. De la Rúa me tenía miedo y Kirchner me metía miedo. O sea, ese poder es un uso. Cuando vos dejaste que el mercado te pierda miedo, vos terminás prisionero de ese mercado que tiene más poder que vos. Si vos no supiste usar el Estado para imponerte al mercado, no puedes decir que la culpa es del peronismo, porque acá hay una pelea entre los ricos, ¿eh? Macri expresa un poder económico y los bancos el mismo del otro lado. No están ni los obreros, ni los sindicatos, está el poder económico en una pulseada. Ahora, para mí la síntesis es, le dieron a la codicia una desmesura que lo que se llevan los ricos de Argentina es más que lo que la sociedad produce. Ahora, Julia- ¿Está claro esto? Tenemos que pedir prestado para que ellos lleven lo que dicen Los que ganan. especuladores, Que además claro. no ganan. Porque la miseria que hay en la calle tiene la contracara de la concentración. Diego, si hiciéramos la lista de los que ganaron $1.000 millones y más en los últimos 30 años, tendríamos la causa de la miseria que está en la sociedad. Según vos, Julio, de esto podemos salir más con políticas de política que de la economía. O sea, hay más de política que de economía. El economista administra. Sí. La política es el destino de la ciudad. ¿Qué producimos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo damos trabajo? ¿Qué es China? ¿Un capitalismo o un comunismo? Es un Estado que tiene un rumbo y un destino. ¿Qué es Estados Unidos? Trump. ¿Nosotros qué somos? Uno que esperan que el mercado le dé aire. El mercado te tira al diablo. El mercado te come vivo. Hablando del Entonces, mercado, Julio, ¿eh? hablando del mercado, ya se están sintiendo los efectos de estos números que decía, de estos 500 millones que pusieron a la venta. Yo tengo que en Nación bajó $1 el dólar en este momento. En el último rato, Diego me corregirá, pero digo, en este momento a la venta en el Banco Nación está 39,60, lo cual estamos hablando de una intervención fuerte, ¿Cuánto pero se tampoco, perdieron de reservas? Pero tampoco es... Pero- 500 millones de dólares se Ahora, vendieron. Diego, cuando pusieron $12.000 millones para que no suba lo que subió, Y subió. ¿era país preso Bueno, o no? a Me eso- pregunto eso. Eso, Julio, Tiene lo que ir yo todo en decía cana, antes. muchacho. Eso, Julio, lo que yo decía antes. Las medidas cuando se toman de manera individual, aisladas y sin una coherencia que acompañe, pasa lo que acaba de decir Julio. Vos vendías dólares para que el dólar no subiera, el dólar subía y perdías dólares. Pasa lo mismo con una devaluación. Si vos devaluás, no esta que es por un Mega error, devaluación. ¿no? Sino cuando un gobierno X devalúa porque lo considera una medida. Si después no acompaña eso con una medida, a los 15 días tenés que devaluar de nuevo porque la inflación te lo comió. Te lo comió. Con lo del gabinete pasa lo mismo. Si hoy Mauricio Macri, supongamos, cambia una o dos o tres figuritas del gabinete, estoy preguntando porque me quedé helado con la frase que te decía de un ministro proponiendo que renuncien todos. Le empecé a preguntar a otros ministros y la respuesta es: con algunos alcanza. Obviamente están todos hablando de lo mismo. Pero ¿qué pasa? ¿Alcanza? Yo creo que no alcanza. No. Si Macri modifica el gabinete es una señal.
una de varias señales que tiene que ir dando. Por ejemplo, la reducción de los ministerios es otra señal. ¿Es desde el punto de vista económico significativo? ¿Es importante? ¿Va a ahorrar mucha plata la Argentina? No. Pero es una señal de que vos estás tomando un rumbo, una dirección concreta que se puede leer y que va a ser sostenida en el tiempo. ¿Cuál es el problema de eso, Diego? Yo conozco gente que está en los nuevos ministerios. ¿Vos sabés lo que tardaron en armar los nuevos? ¿Vos sabés el tiempo que se pierde? Ahora no tenemos ese tiempo. No tengo ninguna duda. Desarmarlos y volverlos a armar. Es un montón de tiempo de infraestructura, de mover papeles, pero aunque gestión. sea del organigrama, fusionar ministerios es importante, porque acá en la Argentina hoy Rosendo Fraga a la mañana dijo una frase que para mí fue espeluznante, pero fue brillante también. Los mercados ya no le creen. La crisis de confianza es tan grande que no le creen ni al Fondo Monetario. Claro. El Fondo Monetario venía a ser un ancla en la Argentina que pusiera 3 o 4 variables en las que todos estamos de acuerdo. Bueno, no, ahora que vino el fondo, el déficit no se toca, el tipo de cambio tiene ciertas reglas. Ni eso generó la confianza. Eso significa que la crisis de confianza es fuerte, ¿no? Vamos a ir a Casa Rosada, allí está nuestro móvil, está Martín Candalafta. Adelante, Martín. ¿Qué tal, Mariana? Buenas tardes. Intensa jornada acá en la Casa de Gobierno. El presidente Mauricio Macri, podemos confirmar que todavía está en su despacho, está siguiendo minuto a minuto todo lo que está sucediendo con la economía, con el dólar, por supuesto. Igualmente, pudimos hablar con algunas fuentes cercanas al presidente que nos decían que intentan seguir la agenda lo más normal posible. Pero claro, está todo atravesado por la mala situación que está viviendo la economía en nuestro país. Muy temprano hoy a la mañana, aproximadamente a las 10, 10 y media, comenzó y se realizó una reunión de coordinación en la cual participaron Marcos Peña, Lopetegui, Quintana y también el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. Se habló obviamente de la situación económica, también en cuanto a movimiento, entró acá a la Casa Rosada y ya se retiró el ministro de Educación, Finocchiaro. Sabemos también que a las 5 de la tarde se realizará la marcha de los docentes universitarios. También hubo reuniones con respecto a eso, pero obviamente está todo atravesado por lo que sucede en la economía. Hasta el momento, lo chequeamos recién, no se esperan anuncios para los próximos minutos, pero esto puede cambiar todo el tiempo y estamos a la expectativa de saber si se hará algún anuncio y si se hará también algún cambio en cuanto al gabinete de los que venían comentando ustedes. Así es, por eso estás ahí, Martín, justamente para poder tener la primicia en cuanto así suceda. Estamos esperando anuncios, estamos esperando novedades, podríamos decir en grandes rasgos, ¿no es cierto? Cualquier novedad que a uno le haga sentir que vuelve el oxígeno. Voy a hablar con Matías Tombolini, economista, él está en nuestra redacción. Adelante, Matías, ¿si me escuchás? Hola Mariana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Matías? Bueno, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué subió así el dólar? A ver, me parece que hoy lo que está claro es que el gobierno, como ustedes estaban diciendo muy bien en el piso, no logra construir confianza y tampoco se deja ayudar. Un gobierno que cuando en el 2016 tuvo voluntad de dialogar, sancionó 70 leyes, avanzó en una dirección determinada y luego, a partir de mediados del año pasado, dejó de dialogar, dejó de intentar buscar consensos, que no significa que la oposición trabaje de oficialismo, sino buscar consensos. Y a partir de allí empezó a utilizar su capital político, que tuvo una primera muestra importante. ¿Recuerdan el 28 de diciembre del año pasado? Allí empezó toda esta historia en su peor versión. La Argentina aprobaba el presupuesto nacional, que es la gran herramienta de gestión que tiene un gobierno, y 8 horas más tarde, como si fuera una broma del Día de los Inocentes, cambiaban los parámetros sobre los cuales estaba establecido justamente el presupuesto nacional, cambiando las metas de inflación y la política monetaria. Hoy el gobierno claramente, y decían recién, el FMI tampoco es creíble. Lo que decía Diego, en función de lo que decían más temprano, es grave. ¿Por qué? Porque, chicos, estamos llenando de piedras la mochila del futuro de nuestros hijos, porque el FMI no es gratis, es deuda que tenemos que pagar los argentinos. Fuimos a buscar al Fondo Monetario Internacional para construir una confianza que no estamos consiguiendo y, mientras tanto, lo más importante, que me parece que lo tenemos que abordar es, con este dólar, bueno, finalmente consiguieron bajar el costo laboral. El salario mínimo son $250 hoy en la Argentina y un jubilado a partir de hoy gana la mínima, que son $220 mañana, Mariana, y eso creo que tiene que ser abordado, porque
si el presidente no empieza a ocuparse de aquellos que viven de un sueldo, que va mucho más despacio que los precios, los problemas reales van a seguir sin resolverse. Matías, sí. Ese puede ser parte del programa de gobierno porque por un lado uno mira como espectador medio o periodista en este caso una situación que se está desbarrancando y que supuestamente toma el gobierno de una manera sorpresiva y están tratando de arreglar la situación. Sin embargo, la licuación de deudas que tiene justamente el actual gobierno, como del pago de salarios, es también importante a través de una gran devaluación. O sea, nuestros sueldos valen menos, podemos comprar menos, todo sirve para menos, pero gana el Estado, que es el gran proveedor o el gran empleador, a la hora de pagar. ¿Es una casualidad o es parte del plan de ajuste del FMI, este ajuste que hizo el mercado? No, yo creo que lo que estamos viendo es el resultado de la impericia, de evidentemente no tratar de buscar una manera alternativa de conseguir un equilibrio que no están consiguiendo. Insisto, un jubilado gana menos de $8 por día hoy en la Argentina. Eso no puede ser algo buscado. Vos pensá que hay caminos alternativos. El equipo de Sergio, a quien yo le pido a Sergio Massa que hable, que cuente lo que estamos trabajando, está armando propuestas que tienen que ver con, justamente, por ejemplo, proponer una 14 para jubilados y pensionados, un bono de emergencia para quien tiene una asignación universal. Chicos, la inflación de agosto va a ser 4% y eso no tiene incorporado esta corrida cambiaria. La de septiembre va a ser peor. En septiembre suben, y repasemos, luz, gas, sube el colectivo, sube el tren, sube la prepaga, la matrícula de los colegios privados. Todo eso en septiembre antes de la corrida cambiaria. Es importante tomar las propuestas de aquellos que, como Sergio y Roberto Labaña, por lo menos intentan sumar algo que cuide el mercado interno, que hasta acá no parece dentro de las prioridades del gobierno. Gracias, Matías. Vuelvo con vos en cualquier momento, porque bueno, acá las novedades están surgiendo minuto a minuto realmente, y así que estamos esperando que se haga algún anuncio y me gustaría consultártelo, así que volvemos a la redacción en cualquier momento. Mariana. Muchas gracias. No, yo quería plantear que quien gobierna la República Argentina es Cambiemos. Cambiemos se compone de PRO, de lo que también de la coalición cívica del Lita Carrió y de la Unión Cívica Radical, sí, el partido histórico de la República Argentina. La UCR va... ¿en qué postura está en estos momentos? Salió a hablar Alfredo Cornejo, que es uno de los gobernadores más importantes del gobierno, de Cambiemos, y por supuesto el radicalismo, porque es quien lo maneja o quien ahora lo preside, y salió a decir que lo que hay que hacer es sostener el rumbo económico que propone el gobierno de Mauricio Macri. Por supuesto no se refiere a la coyuntura, naturalmente, sino que se refiere a lo que se supone que es el plan de mediano plazo. No me animo a decir largo plazo, porque la verdad que todos los largos plazos de la Argentina, si alguno todavía quedaba en pie, han explotado entre ayer y hoy. Ya no hay ningún tipo de posibilidad de pensar a largo plazo, ¿no? Pero digo, el radicalismo salió a apoyar en el mediano plazo. Otros referentes del radicalismo, tal vez que están más en las sombras, lo busco porque lo estaba conversando hace unos instantes nada más. Hay otros, bueno, que insisten en esto que planteábamos hace un rato, de que los cambios son importantes y vienen acompañados de toda una lógica de cambio, de demostración... Sí, de que no son arbitrarios. Exactamente, hay que leer muy bien, insisto con este punto, porque me parece que es la clave para entender un poco cuál es la posición de un sector del gobierno, a mi humilde criterio el sector más razonable del gobierno, de un cierto sector del radicalismo, que es lo que dice María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal dice, minutos cercanos a cuando Peña dice que no es un fracaso económico, Vidal dice, decir que no hay un fracaso económico es darle la espalda a la gente. Es decir, primer paso, esto es como las adicciones, como las drogas, como ese tipo de afecciones. Primer paso es reconocerlo, reconocer que está el problema. Eso sería importantísimo, algo que hoy Peña no hizo, que sí hicieron Vidal y Frigerio. Importante, estoy dando los nombres para entender cómo se va trazando el mapa dentro del oficialismo. La pata política del gobierno. Sí reconocieron los errores, punto número 1. Dio un paso más allá Rogelio Frigerio. Hay que hacer cambios en el gabinete. Ese es el segundo paso, punto número 2. Punto número 3, ¿cambios para qué? ¿Cambios hacia dónde? Eso es lo que tiene que decir el presidente de la Nación, Mauricio Macri, si es que toma esta decisión de cambiar. Diego, por ahora es lo contrario, por ahora es seguimos como estamos. Diego, déjame agregar algo a lo que dice él, y Julio, ya te dejo. Quiero sumar esto, Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social. ¿Dónde estuvo Stanley ayer? Estuvo 5 horas en José Cepaz, en los barrios más duros, ¿ok? Chicho los conoce a la profesión. Lo que se dice el fondo, allá en los barrios donde entra. La ministra instalada en el barrio de Ixi con el padre Manrique, 5 horas ahí. Entonces digo,
como Vidal están palpando y están yendo a los lugares donde saben que reciben golpes, donde saben que reciben críticas, como en el timbreo el sábado pasado. Los ministros de la provincia de Buenos Aires vinieron con la cara llena de dedos, porque fueron a ver lo que pasa. Y la gente está muy enojada. Alguna gente que les dice, estamos con ustedes, pero no damos Pablo, más. Pero entonces, pará. y sumo un elemento a esto, que es con una persona que estamos minuto a minuto, como contaba Martín, Macri está parado en el no. Macri está parado hoy, bien, en este momento, en el no, en ningún cambio de gabinete. Hay un tema clave que es que se acabó la denuncia de la herencia. O sea, lo que está viviendo el gobierno es alegría propia. Ahora lo siguen diciendo Esto igual lo de la Ah, herencia. está bien, pero de hecho, ya nadie serio dice esto es herencia. Segundo tema, hubo un momento en que exitosos ellos, con las elecciones y en ese tiempo, querían sacarse de encima a Emilio Monzó, a Frigerio, digamos, iban a Pinedo contra el ala política, porque el ala boba, yo le digo el ala boba a Marcos Peña y Framba, digo, esos muchachos creían que había venido la hora de la no política. En la crisis, la política es la clave. La política es un arte. Digamos, los grandes políticos de la humanidad eran artistas. No eran gerentes. Un gerente administra lo que otro le ordena. Un político es el que piensa cómo generar una estratega, y salir ¿no? un Que eso es destino. lo que da la Es una sensación estratega. Estos que muchachos falta, son- ¿no? Una Entonces, proyección. O sea, que eso falta hoy y esa es la ausencia de un proyecto nacional que lo tiene Uruguay, lo tiene Chile, lo tiene Bolivia, hasta Paraguay lo tiene. Nosotros somos el único Lo que pasa país es que da la nos- sensación que en este país lo urgente siempre hace que no podamos pensar un poco más allá, ¿no? Y lo urgente Caparrós cada vez es decía- más urgente. Caparrós decía hace un tiempito una cosa, el país que quisimos mejorar lo empeoramos. Yo digo siempre, yo me crié en un país que era infinitamente mejor que este. Julio, y en La este- Argentina viene en decadencia hace 40 años, no 70. Y la discusión de si es 70 o 40, Diego, es clave en la definición política, ¿no? Y en este escenario, ¿qué chances tiene Cristina de volver a renacer? Ninguna. Cristina y Mauricio se van abrazados. Los une el rencor y el espanto. Pero digo, el fracaso es de los dos. Porque el pasado está en los cuadernos y el presente está en el dólar. Las dos ideologías. El mundo se Julio. conduce desde el gobierno, sí. No, te quiero preguntar, digo, porque también la asunción de Mauricio Macri como presidente marcó por primera vez, digamos, un partido basado en un dirigente que es el futuro de la política, ¿no? O sea, partidos que se basan en un solo dirigente, Massa con el Frente Renovador, en fin, donde se pueden juntar gente de distintos espacios. Acá estamos hablando de una ruptura de una mesa de cristal, donde hay 5 personas nada más. Y es muy grande esa mesa, o sea, es lo único que hay, porque vos decís, a ver, el PRO, Macri, Larreta y Vidal. Y Pero- después el tridente de Peña. Está bien, pero saca No, eso. no, te quiero preguntar, porque acá tenemos antecedentes de la Rúa. Cuando termina de la Rúa, la UCR había hecho un pacto con el Partido Justicialista y se salió con la gobernabilidad a duras penas, difícilmente, pero con Duhalde y con el apoyo de los radicales. En un partido nuevo, la foto, y no tendría que ser a la noche toda la coalición con Macri, Punto. como Bueno, para pero mostrar una pero fortaleza no de vienen que dando es, ninguna señal política, o chicos. es A ver, sería una falsedad. Pero perdón, la No, foto... te la agrego foto más, no es- solamente la coalición Cambiemos, Todo con lo que sectores del puedan. peronismo, Todo lo- con una sectores foto de la clara, izquierda, bien, con bueno. gobernadores, con diputados, con senadores. Empiezo por menos. Está Diego, bien, pero porque- bueno, No, cuando bueno. justamente Pero es contaba que la emergencia Pablo, es nacional, Diego, no cuando- es de un partido. ¿Sabes cuándo sacó la Perdón, foto Macri con los gobernadores? El ¿Eh? día después que ganó las elecciones. Bueno, Pero está bien, pero vamos a ser clarito. La foto amontonado nos la sacamos en el logro, en el éxito. Yo me acuerdo el día que perdió Luder, quedé solo con la televisión así mirando, rajan hasta el loro. se Ahora, va. Julio. Digo, en la derrota queda solo. Bueno, pero Acá pará. no hay éxito No, para pero- compartir la foto. No, Están pero- todos agachados para que no los vean. pero no hay grandeza en el que se acerca ahora. ¿Por qué? A ver, ponele que tenemos un presidente necio y como lo vimos parado en el no y confundido y equivocado. ¿Por qué no llaman los Vos gobernadores? te enojaste ¿Por qué- porque el por qué día no- que vino a comer a casa no comió ajo. No me ¿Por qué no olvido hay nunca. grandeza? Se enojó por eso, No, Carmela. Ay, yo no vi nunca entonces, Es un- tampoco como... Pero no, en serio. No, me enojé porque, ¿sabes qué? Con dolor te lo digo hoy, porque lo vi venir. Me enojé porque me da dolor, porque a mí me duele este país, porque a mí no me da lo mismo ni me pone contenta que le vaya así, porque esto le lleva la vida a un montón de Está bien. gente. Entonces, Está la bien. verdad, me enojé. ¿Cómo no me voy a Si enojar? te Yo lo llevaba vi. Scioli me agarrabas a Y garrotazos. no lo sé, porque esa ¿viste? era la No opción. lo sé, es Digo, contrafáctico, Julio. Ahora ¿eh? yo te digo, volvamos al punto de ahora, porque yo para atrás no puedo ir.
¿por qué no hay grandeza en el resto? Porque si nosotros tenemos este tipo que está hecho un necio y va sin mirar para los costados, bueno, loco, que los costados se paren y aplaudan también. Yo creo, estoy planteando una cosa, me parece, Diego, la responsabilidad nuestra hoy, de los que no estamos de ningún lado de la grieta. Yo no soy ni kirchnerista ni macrista. Digo, unidad nacional en la salida. Si me llaman, yo voy. Macri no es mi enemigo, pero está cometiendo errores garrafales. ¿Y qué van a hacer con la negociación del presupuesto 2019, que es una buena muestra, digamos, de la negociación? Yo siempre digo a los dirigentes peronistas hace tiempo, no lo empujen a Macri, que si se cae, que se caiga solo. Porque acá lo que no tenía que pasar es que digan la culpa del peronismo que no lo dejó gobernar. Lo dejaron gobernar y la gamba la metió solo. Hizo el pozo y metió el pie. Digo, creo que lo que hay que hacer es buscar un proyecto común compartido. Y esa es la oposición. Cuando nos demos cuenta que el odio no da votos, cuando asumamos que el odio no da votos, vamos a plantear la grandeza de la unidad. Bueno, pero Julio, perdón, pero vuelvo a esto, porque coincido con vos ampliamente en lo que estás diciendo. Ahora, ¿vos creés que nuestra oposición está en este momento preparada para eso? O sea, ¿tiene esa generosidad? ¿Está pensando realmente en el país o está pensando en las elecciones, está pensando en lo que se viene? Mariana, la pregunta es buena, pero a veces la grandeza te nace y a veces la coyuntura te obliga a tenerla. Hay mucha gente que ha tenido gestos de grandeza porque no le quedaba otra salida. Entonces, me parece que eso es importante. Y yo insisto en esto que le dije a Macri, vas a llamar a la unidad nacional, por convicción o por necesidad, hoy diría, o por desesperación. Bueno, pero si no hay... Pero si vos hablás con los dirigentes peronistas hoy por hoy, ¿no? ¿Dónde están parados cada uno? Vamos a diferenciar, porque no todos son iguales. Bueno, ¿cuántos dirigentes hay que piensen en el futuro argentino? Hay 10. Si tuviéramos 10, hacemos un país. Sí, después hay un montón de tipos de estos que leen en el Senado, le dan un escrito y lo leen. Yo me crié cuando un diputado que leía, lo mirabas con desprecio. Digo, hoy, ¿cuántos senadores podés invitar acá? Pero Julio, Mariana, para dar un dato de información, obviamente no hay respuestas para la pregunta que vos planteás. Hay sectores, por supuesto, que están más permeables, cercanos, de buena fe. Hay sectores que lo han dicho antes de esta crisis. Pienso en Urtubey, pero hay alguno más, el gobernador de Salta, Pichetto, que va y viene con sus diferencias políticas, pero en varias oportunidades ha demostrado diálogo, y hay otros que por supuesto no. Pero te quiero dar información con respecto a esto para tener algunas pistas, por lo menos, a la hora de tratar de dilucidarlo. Por ejemplo, 11 menos 5 de la mañana, mientras estallaba o mientras comenzaba el estallido del dólar y demás, Rogelio Frigerio estaba reunido con Gildo Infran. Gildo Infran, digamos, hay pocos gobernadores más kirchneristas que Gildo Infran, con un pasado a mi símbolo criterio, de la vieja política. Exactamente, de lo peor que tiene Argentina, de corrupción y demás, pero a las 11 menos 5 de la mañana estaba reunido con el ministro del Interior, que es Rogelio Frigerio. A las 7 de la tarde de ayer, Rogelio Frigerio estaba reunido con Miguel Ángel Pichetto. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué estaban reunidos? ¿Qué están discutiendo? Y me parece que es un tema del cual todavía no hablamos en el programa y que es importantísimo porque es lo que se viene en minutitos nada más para debatir y ver qué pasa con eso y el dólar. El presupuesto. Claro, lo que el presupuesto en presupuesto. Argentina. El presupuesto en Argentina. Hace una semana, el gobierno viene diciendo que lo tiene resuelto, que lo tiene acordado con algunos gobernadores. El gobierno no, el Ministerio de Economía. En el Ministerio de Economía vienen diciendo hace una semana que es un presupuesto que ya está semi-acordado, que ya tiene la mayoría de los gobernadores adentro, pero que iban a esperar al 15 de este mes, que es cuando, al 15 del mes que viene, que es cuando se presenta formalmente. Siempre los presupuestos se presentan en la misma fecha. Bueno, ahora hay que ver si esto efectivamente es así, si este presupuesto está preacordado efectivamente con, no digo la totalidad de los gobernadores porque sería imposible, 15, 16, 20 gobernadores. ¿No se puede presentar hoy, mañana, antes de que termine la jornada de esta semana? El lunes a primera hora. El tema es si se puede sostener ese ajuste, porque la grieta no es partidaria. Como bien dice Julio, no es Macri o Cristina, es quedarnos con una foto, un bosquejo de un país berreta, acartonado, que lo prendemos fuego en el primer asado que nos reunamos. Acá la grieta es ideológica de si vamos a tener un país
agroexportador y de servicios o un país industrial con conciencia nacional y con respeto por Sí, cada uno de los pero laburantes. El problema del trabajo, o sea, importar cualquier cosa y concentrar la economía como la están concentrando. En eso yo insisto, señor Mario Quintana, es un ejemplo de por qué yo tengo que ir contra Macri. Porque la idea de un país con muchos ricos y millones de pobres es el país en el que estoy en contra. La regulación, cuando regular y desregular, digo, este es un tema central. Cuando los tipos desregularon, dejaron al ciudadano en manos de las corporaciones. El Estado tiene que defender al ser humano, no a los negocios. Está bien, pero eso es el que hacemos. gobierno de Macri se dedicó a defender a los comerciantes contra el ciudadano, Eso- contra el pueblo. Julio, ayer vino la hoy nata. el ministro de Producción, Dante Sica, decía que insistía con el proyecto de la reforma laboral y le atribuía parte de la crisis y de no crecer económicamente a esto, a que está frenado desde principio La que de se año, llevan los ¿no? ricos no tiene nada que ver, la que llevan los teléfonos, el juego, los aeropuertos. Muchachos, le regalan el guitoducto de los grandes grupos argentinos. Es lo que vuela el dólar. ¿Vos te crees que es Doña Rosa la que compra los 10.000 millones de dólares? No. Acá los ricos son los dueños del país y el Estado está a su merced. Eso te iba a preguntar, si no es esa concepción también económica la que está fallando, ¿no? Lo que decía Mauricio, dijo, si les doy todos los derechos, van a traer la guita. Se llevaron la guita, la que tenían enterrada, la nuestra y la que el fondo Pero nos prestó. yo te pregunto, se ¿qué llevaron crees? todo. ¿Qué crees que es lo que va a pasar políticamente? Porque mañana te preguntaba qué es hoy la oposición, ¿no? Y cómo estaba. Yo digo, hace cosa de 2 meses, ayer lo dice la nata en un momento, ¿no? Vos pensabas en el PJ con Pichetto y los candidatos jóvenes viendo a ver si subía o no subía ninguno. Estaba Cristina por un lado, Unidad Ciudadana, que venía a perder una elección por su conformación de la política, ¿no? De no querer hacer una paso con Randazzo. Y después tenés Massa, que estaba desarmado, el Frente Renovador, se le estaban yendo la gente. Sí. Felipe Solá se le iba, digo, estaba también en una situación de debilidad. Y vos decías, ¿y quién es el político con mayor fortaleza hoy? Hasta la semana pasada se decía, puede ganar Macri el año que viene, por cómo estaba todo tan disperso. En este escenario de las últimas horas, ¿qué crees vos que va a pasar la semana que viene? Hay una cosa que es clave. Después que ganó Macri, ganó las elecciones vino un gorilismo que yo no lo veía de hacía mucho tiempo. Un antiperonismo de eso que le crecían los pelos, vos leías alguno, qué sé yo. Yo fui amigo de Jorge Fernández Díaz, lo leí el otro día y me agarraba la cabeza un antiperonismo. Ahora, para superar al peronismo, muchachos, acierten ustedes. Para superar al antiguo amor, que el amor actual sea mejor. Si no, volví a soñar con el anterior. Ahora- Estos ejemplos mi hija me los tiene prohibidos. Gran frase. Pero igual los doy. Ayer Fidanza con Mario O'Donnell le decía que en este contexto estaban viendo algunas mediciones de encuestadoras y de universidades que hay en los focus group que están haciendo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en el interior más profundo de la provincia, que hay un apoyo al populismo más de derecha, más Eso viene anti-inmigrantes. siempre. Yo soy amigo de Con la Fidanza. crisis, ¿no? Eso viene con la crisis. La gente se derechiza. Acá, en Brasil, donde fuere. Pero Un ratito. yo planteo, básicamente, que nos juntemos Kovalov, Eduardo Fidanza, Berenstein, digamos, que juntemos, digamos, un grupo de gente para discutir el futuro de la sociedad. Todos aquellos, Mario Negri, que es un radical con ideas, digo, gente del PRO, que la hay, Julio, que pero- juntemos gente para pensar la Argentina del futuro. Además de Esta lo- es la obligación de la clase Pero dirigente. los Además, argentinos perdón. estamos Perdón que preparados interrumpa, para ahí estamos escuchar. viendo la cotización, así cerró. Ahí está. ¿Eh? Bajó Así más. cerró. ¿Cuánto Estamos cerró? viendo mayorista, Bajó. ¿no? ¿O estamos viendo...? No, estamos viendo el minorista del ¿El minorista? Nación. ¿Cuánto Ok. cerró? Del Nación. 38,20. Minorista del Nación, antes te había dicho que bajó 1 peso y ahora terminó bajándolo 2 pesos. Ya, Esto es la medida del Hay último... que ver qué pasa mañana y en Mendoza llegó a 44 pesos sabés y que- 2 casas de cambio cerraron sus puertas porque no tenían liquidez. Digo, bien, por está esto que bien. decía Diego, perdón, por esto que decía Está Diego. bien, pero- Meterle 500 palos verdes al final de una ronda obviamente te va a bajar Bueno, el pero valor, ojalá- pero no te hace No, no, Ojalá no, tomen obviamente nota. no, obviamente no. Ayer no pasó, digamos. Ayer siguió Metieron subiendo. menos plata. Vos tenés ahora, mirá, varias cosas para analizar del número que estamos viendo.
tenés 38,20 A ver, en la volvemos a poner, venta. por favor, la placa que se nos fue. Ahí está, gracias. 37 en la compra. Es decir, no solamente con esta jugada, decimos, vamos a aclarar algo. Decimos bajó del pico máximo. Sí, es altísimo. Si lo comparás con ayer, subió 3 pesos con 20. O sea, la verdad es que la noticia es el dólar subió. Y el día del Estábamos acuerdo en con el 40 y fondo, el algo. dólar estaba a 22. Cuando vos analizás, digamos, si ahora tuviéramos que escribir el diario, es el dólar subió 3 pesos. Eso es lo que pasó de ayer a hoy. El dólar subió 3 pesos. Con respecto al pico máximo que tuvo en un momento cerca de... tocó 41,50 en el propio Banco Nación. Estamos hablando de que lo lograron tirar un poquito abajo. Esto es importante, ¿en qué sentido? Era el último instrumento que le quedaba al Banco Central hoy para ver si de alguna manera lo que estaba tirándole eran cebitas o si de alguna manera podían impactar en el dólar. ¿Por qué digo el último instrumento? Porque lo primero que hizo el Banco Central fue subir la tasa al 60%. No pasa nada, el dólar seguía subiendo. Subieron los encajes de los bancos, el dólar seguía subiendo. 500 millones de dólares, 500 palos verdes sobre el final de la jornada. Es algo que el Banco Central viene haciendo con regularidad. En algún momento lo hacía en época de más tranquilidad, con un remate, con una especie de subasta de dólares, que bueno, el mecanismo ese ya lo hemos contado en el programa. Cierra el día con una pequeñísima buena noticia del gobierno, que es que logró bajarlo 2 pesos del pico máximo. Ahora, En el total subió 3 pesos, un poquito más. La pregunta es, ¿qué va a pasar mañana? Mañana, Diego, cuando abre el dólar. Porque hoy el dólar abrió 34.60. Habló Peña y llegamos a 41.50. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Quién va a hablar esta noche si Que es no que va a hable hablar nadie, alguien? por favor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué medidas se van a tomar o no se va a hacer nada? ¿Qué van a hacer? Diego, En los son dos escenarios. O el gobierno da señales de algo, que sea lo que sea, o el gobierno no da ninguna señal. Esto es lo que puede pasar mañana, mañana, Mariana. Sí. Cualquiera de esas dos cosas va a tener una lectura en los mercados, cuyo primer resultado, su primer termómetro es el dólar. Que suba o que baje. Mañana, Claro. apenas abre el mercado y hasta el mediodía, vamos a tener unos primeros indicios de qué es lo que está pasando. Y no En olvidar, cualquiera de los Diego, dos la escenarios. unidad UBA, que hay 500.000 de personas que este gobierno le propuso comprar su casa con los créditos hipotecarios UBA y subió 10 pesos. Por lo tanto, mucha de esa gente o va a tener que prolongar in eternum el pago de su cuota o tal vez empezar a no pagar, como pasa con 5.000 millones de pesos de cheques vencidos que están rompiendo la cadena de pago. Cuando vos, Pablo, recién comentabas de la gente que sé que tiene compromiso social, como de pronto Stanley, que sale a ver lo que pasa en el conurbano. Hace 7 meses lo escuchamos a Daniel Arroyo repitiendo como loco malo, la gente está sobreendeudada, hay un sistema de implosión en el conurbano y parece que no escucha el que no quiere escuchar Ahora- y no ve el que no quiere ver. Ahora, lo triste de todo esto es que el ajuste sobre el pueblo no tiene ninguna incidencia en el ahorro. Claro. Porque esos 15.000 palos verdes que se... Desde que asumió Macri se llevaron más de 50.000 millones de dólares. O sea que vos le ponés a la gente un precio de la luz, del gas, del teléfono y de la comida que no le permite vivir. Pero ahora, Y es pero a es que- cambio de Julio, ¿sabes nada. qué pasa? A cambio de nada más que los grandes juegos de los bancos. Acá el poder de los financistas, de los bancos y de los grupos es ya destructivo sobre la gente. ¿Pero qué salida o hacemos tenemos? un Estado entre todos, Diego, Julio, o esto Julio, no tiene límite. pero yo te pregunto, vuelvo a lo mismo, la conducción política en Argentina, Macri, desde que ganó en Boca y hasta el día de hoy manda en Boca. Macri asumió en la ciudad y hasta el día de hoy manda en la ciudad. Y nunca tuvo unas 24 horas como las últimas que tuvo. No le pasó Y porque nunca. el país no es Boca y ni no es la tenemos ciudad. antecedentes de Claro, ver pero cómo no podés reacciona. ¿Qué tiene? comparar- El país es comparar más Boca O sea, complejo. al No tenemos país. reacciones. Porque Comparar a realmente- Boca o la ciudad con Con el el país. país. Cuando vos tenés Déjame- el país no, es un destino Mirá, único. Cuando vos sos es un ministerio, intendente, Boca. sos un segundo del poder. No sos papa, sos obispo. Está bien. Cuando te toca ser presidente, vos, el drama de Mauricio Macri es que él cree que las naciones las hacen la libertad de los mercados. Cuando él fue a Estados Unidos a hacer un edificio y un señor que se llamaba Trump, que no era presidente, le dijo, acá los edificios los hacemos nosotros, le dieron un curso de estatismo, ¿o no, Diego? Julio. Eso es la verdad. Pero te hablo de conducción Lo que pasa es que política. creo que La eso ciudad se de Buenos Aires y profundiza, Boca ¿no? Juniors no son cualquier cosa. Pero son cualquier cosa. Al lado de la nación son cualquier No, cosa, está por claro. favor. Ahora vos Está que, claro. con respecto a lo Sí, que perdón. decía Diego recién, ¿no? ¿Qué puede pasar? ¿Van a hablar, no van a hablar? ¿Van a mover alguna ficha? O sea, ¿qué crees que puede pasar? ¿Es Yo hacer creo futurología? que- Porque la verdad que uno no está en yo- la cabeza de ellos. Yo creo que él va a ir asumiendo lentamente que se equivoca y lentamente va a ir asumiendo y asimilando que tiene que convocar a la oposición.
Este es mi optimismo, porque no lo cree un necio. O sea, vos lo creés que cree es un mucho más fanático positivo. del mercado, pero no un necio. Ahora, Convocar a la oposición que tomar una actitud de mover a alguien del gabinete o Mariana, alguna medida. te cuento una cosa. Hace unos días yo propuse juntar a todo el equipo económico que nos había sacado de la crisis del 2001. Que era Lavagna, Piñanelli, Remelenikov, Sargini. Digamos, es un grupo, ¿no? Ese grupo nos sacó de una parecida a la actual. ¿Son de otra ideología? Sí, no. Sí, pero no. Porque esa ideología es la de conciencia. Porque además de la ideología, Diego, hay un tema central, que es el talento. Vos podés ser liberal talentoso o liberal idiota. Estatista talentoso o estatista idiota. Acá no tocaron Pero ahí liberal tenés idiota. condiciones ¿Creo objetivas. o no? Julio, Julio. con lo acogotados que estamos con el Fondo Monetario, porque todas las soluciones parecen ir por el lado de la política. Pero con lo acogotados que estábamos, vos estabas hablando del ajuste sobre el pueblo, que además de que es innecesario para mejorar la economía eso, pero bueno, ahora están unas condiciones tremendas con el Fondo Monetario. Estamos acogotados y el precio lo paga el pueblo. ¿Cómo salir de ese lugar? ¿Hay posibilidad o estamos condenados? El fondo y el imperialismo son las excusas que los argentinos ponemos para nuestra propia incapacidad. Aquí el drama es la limitación mental nuestra para organizar un país. Después está el fondo, el imperio, todo eso existe. Pero los brutos somos nosotros, ¿eh? En esto... Y yo anoche lo escuchaba, anoche vi largo. Lo vi a Novarecio con María Eugenia, lo vi un rato a Moreno cuando hablaba de las 1000 familias de la oligarquía. Yo dije, no, yo en esto no. Digo, pues ya la oligarquía es tan vieja. Ya hoy, aquellos grupos que manejan, digamos, internet, el cable o la televisión, hacen 40 oligarquías, ¿o no, Diego? Ahora, Hay de déjame, todo. Mariana, Julio, pero acá- déjame compartir información con ustedes y darle pie a Julio después. Hoy no va a haber ningún tipo de modificación, ningún tipo de superanuncio ni nada. Hoy Marcos Peña tiene una cita agendada a las 7 de la tarde en la Bolsa de Comercio. Vamos a ver, porque eso implica que Marcos Peña va y que Marcos Peña va a hablar. Con lo cual, esto tiene que ver con lo que decía decía Diego. Qué Esto va, oportuno, ¿no? esto va a impactar, Hoy habló y no lo dijo tenían nada. agenda, va a Yendo a ver impactar la en la bolsa. apertura del dólar mañana. ¿Qué decías, Ma- Diego, perdón? No, que estoy viendo a ver la bolsa como... Ah. Claro. Baja la bolsa Con lo mañana, cual, Diego. esto no va a pasar nada ni hoy ni mañana. Yo creo que No, sube hoy, pero no importa. la cuestión de la cabeza de Macri va a estar en el fin de semana. Macri el fin de semana, en su quinta, en Olivos, con los suyos, alguna reunión. Hay que ver si va Carrió, hay que ver si Vidal, hasta ahora no convocada a la Rosada, va y participa de eso. Con lo cual, esta semana, y esperando la evolución mañana que es viernes, como cierra el dólar, y ahí en la intimidad Macri. Ahora, digo, Julio, vos has participado de charlas con Macri en ese Muchas. tipo de nivel. ¿Cómo es él en el momento en que vos le decís algo o intercambiás o le decís qué te parece tal cosa? Yo creo que él tiene una elasticidad en el diálogo que no la tiene en el poder. Y esto es muy negativo para la sociedad. En el diálogo, yo he estado con él y Piñanelli, he estado con él y Moyano, he estado... En el diálogo es elástico. En Claro. el poder, que eso le pasa a mucha gente, Ah. en el poder es como que se abroquela, Se cierra. se cierran. Y entonces me parece que este Macri así cerrado, digamos, no le sirve ni a la sociedad ni a él. Nosotros necesitamos que él se afloje, asuma sus errores y empecemos a caminar. Y vos otro- que lo conocés de muchos años a más, ¿lo ves dispuesto a eso en este momento? Insisto, hay cosas en la vida con las cuales uno nunca estuvo dispuesto, pero las tuvo que hacer Lo porque tuvo no que tuvo hacer. otra salida. Digo, es así. No. El dispuesto es grandeza y es talento. Lo otro es exigencia de la realidad. Pragmatismo, Ahora, al menos Es pragmatismo. pragmatismo. Si hoy yo no llevaba plata, Carmela me pagaba un café. Esto no era disposición de... Hubiera sido terrible. En serio, el hecho, él no quiere aflojar. Porque cree en el liberalismo de mercado, ellos creen en eso. Pero, el Julio. antiperonismo que ponen, el peronismo ya fue. ¿Por qué el peronismo tiene esta fuerza? Porque no vino nada después capaz de Bueno, superar pero el esa peronismo memoria. Fue Menem en los 90, después fue Kirchner, o sea, Bueno, más bien, va bueno. zigzagueando entre... Si después de ser Menem, Yo lo que si te no te pregunto es suicidás, esto. quedate, porque Vos decís está convocar muy- el equipo que sacó Argentina en 2001. Si yo no tengo mala memoria, Remelenikov se tuvo que ir, o sea, a Bruselas con mucho dolor y dicen, sáquenlo, ya no Eyectado. arregló nada. Muchos decían, la conducción de Dualde, ¿dónde está?
digamos, las devaluaciones en este país siempre son muy complicadas y son muy traumáticas. Cuando no hay... No fue una devaluación, fue una política económica que nos pero- sacó de la crisis. A ver, La también fue- devaluación, esa no. devaluación no era esta. Fue un Esta Brasil- devaluación pero fue... tenés un aquella Brasil- fue pensada. Esta fue tropezaste Pero con la ¿me escuchás piedra. un segundo? Brasil era una potencia, iba pujante. El precio de la soja era récord. Pero, está bien, pero no dé la explicación. No, o sea, son ahí no condiciones termina, todo es objetivas. explicable en No la hay vida. personajes providenciales. No, hay personajes, hay circunstancias también. No. Que aquello era lúcido y estos son idiotas, no, ni a ninguna circunstancia, está a la vista, ¿o no? Todos te dicen que son idiotas. Los liberales dicen que son idiotas, no lo digo yo. Ahora, Julio, vos hablabas de la grandeza de los líderes, de que los Sí, líderes sí, claro. Que vengan ahora. políticos tienen que tener grandeza, hacer una coalición, negociar, hablar, dialogar. Pero, ¿qué pasa? Y también hablabas sobre el poder de la ciudadanía. Yo te quería preguntar, Salvia, de la UCA, en una entrevista me dijo que los argentinos compramos espejitos de colores, sobre todo las clases medias, y nos vamos con soluciones rápidas, digamos. Y en la práctica, en el país, cada 10 años hay una crisis. Señores, yo creo que ¿Qué los pasa con países nosotros, con los generan argentinos? clase dirigente o no la generan. Como generan a Maradona y a Messi o no da. Como los pintores o los pianistas, te sale Marta Argerich, Bruno Gelber o nada. Hoy la Argentina no dio dirigencia. Y al no haber dirigencia, la gente no tiene a quién votar. Elige aquel que menos bronca le da, pero no tiene un estadista. Si vos te cruzás a Uruguay o a Chile, podemos alquilar cualquiera de ellos que nos vendrían muy bien, porque nosotros no tenemos ni un Mujica ni un Sanguinetti, no tenemos un Tabaré, no tenemos. ¿Cómo lo formamos? ¿Eh? Unos nuevos, digo, ¿de No, dónde yo los creo que sacamos? el desastre nuestro fue que en un momento la frivolidad llevó a comprar de la farándula el prestigio ajeno. Pero coincidís el con prestigio de la Salvia. política tiene que ser la idea, Como si no lo la único que farándula. funcionara es que sea conocido, ¿no? Claro, entonces ahora poner a Tinelli. ¿Qué tiene que ver Tinelli con la política? Tanto como yo con ese espectáculo. O sea nada. que coincidís con Salvia que un poco los argentinos y la clase No, media no compramos coincido con espejitos de Salvia, colores. no. Yo creo que compramos lo que podemos comprar. Compramos lo que y hay. en la mesa Claro. de oferta no hay nada. Pero no yo tenía producimos más tampoco que nada. Scioli. ¿Qué querés que compre? Julio, esta Julio, ma- pero de se estrategia, suicidaba. Vamos, porque ¿sabés qué pasa? Encima de todo esto, en pocos meses se vota en la Argentina, presidente. Sí. El año que viene. En pocos o muchos meses. Vos ayer Sí, preguntás- depende de qué ¿Viste que punto de ayer le vista- preguntás a Nanta si era mucho o poco tiempo? Es las Mañana. dos cosas. Es las dos cosas, porque uno piensa, es mucho en términos de todo lo que puede suceder, pero al Mirá. mismo tiempo es muy poco tiempo. Exactamente. Ahora, se habla de todo. Así como hay rumores de cambios en gabinete, sobre todo hoy con este lío, hay muchos rumores de si el gobierno tiene que optar por alguna estrategia en cuanto a las elecciones. Básicamente hay dos. Hay unos que dicen que tal vez adelante elecciones y otros que dicen que elimine las PASO. ¿Alguna de esas dos te parece lógica, probable, coherente? Yo lo Prudente. único que te digo que es lógico, probable y coherente es que Macri no sea candidato, punto. Lo firmo acá, lo digo acá y ya está. Macri no sea candidato, ni Cristina tampoco. La sociedad necesita sacarse esos dos fracasos de encima, que son las dos caras de la grieta. Ayer la Nata decía Vidal con un peronista. No Esa sé es la si fórmula. Vidal con un peronista, digo, o un peronista con Vidal, me da lo mismo. Creo que hay que salir del fanatismo y entrar en la unidad nacional. Yo voy a votar a aquel que no tenga como enemigo al otro. Entonces, Macri cree que el enemigo es Cristina y Cristina que es Macri. Durán Barba pone con un pito a ver si hace de referee en el odio. Y nos hundimos todos. Pero- Yo quiero un tipo que convoque a la unidad. Pero ¿quién es? ¿Quién está convocando a la unidad? Carmela te lo preguntaba No, antes. ella ¿qué- no, ella no va a convocar. No, pero ella te preguntaba No, sí. quiénes hay de grandiosos que en los No, no hay, momentos no de hay, no crisis se acercan, porque por ejemplo con lo del presupuesto o incluso con un gesto chiquitito, estaban negociando la designación de la procuradora que propuso Macri y también la pospusieron atados a la coyuntura a ver qué pasa en el Senado, Yo digamos. insisto, No hay grandeza tampoco creo que de la negociar. crisis va a llevar a que la gente solo vote al que plantea la pacificación. Porque las sociedades le tienen miedo a la confrontación. Sabemos que la confrontación no es un destino. Y entonces la única salida es convocar Pero, a la unidad. Julio. Si lo hace Massa, si lo hace Urtubey, si lo hace Vidal, si lo hace Emilio Monzó. Ellos tienen que ser la generación de los que se lleven bien. Pero es una utopía. Eso que nosotros no pudimos No es una lograr. utopía, te lo digo La en serio. utopía es hacer un país.
Lo hizo Uruguay, lo hizo Chile. La utopía es lo único que te guía. Si yo no tengo utopía, no existo. Pero ¿estamos lo suficientemente maduros para eso? ¿Tenemos una política lo suficientemente madura para encarar algo así? A veces uno llega por madurez y a veces porque no te queda otra. No estamos maduros, pero no nos queda otra. Por otro sendero hay. El único sendero que nos saca de esta crisis es el diálogo. Y la convocatoria al talento, que no tenemos mucho. Hay poco de acá y poco de acá. Entonces, creo que eso es lo único que nos saca. ¿Pero el diálogo qué es? Sí, Vos hay que sacar 4, no hay que sacar 2. ¿No? Hay que echar a 100, no hay que echar a 50. No, eso no es un diálogo, eso es una contabilidad lo que hacemos. ¿Qué es diálogo? Pregunta jodida te hago. Sí. Se mencionó mucho acá Lavagna y Tombolini lo mencionó a Massa en la pequeña participación. Massa y Lavagna hacen 1 año y medio que no hablan. No hablan. Ni en vivo, ni grabado, ni off the record, ni on the record, que no participan de la escena pública, política, que no discuten, que no proponen nada, más allá de lo que vos mencionabas de ese plan económico masista Frente Renovador, que fue un acto, un anuncio, que después no tuvo, digamos, mayor recorrido de sus 2 protagonistas. ¿Por qué no hablan Massa y Lavagna? ¿Qué están No lo esperando? sé, pero me parece que el error de Dualde me enoja, porque Que Roberto sí habla, puede igual. ser candidato o no. Lo que no lo puede largar un pícaro diciendo, ahí va, tira un candidato y arreglo todo. No arregla nada si tira un candidato. Acá lo que está en discusión es un proyecto. Y después poner el candidato. No, si está al pongo el revés. candidato antes del proyecto, destruyo todo. Entonces acá tipos que pueden ganar elecciones tenemos un montón. Ya pusimos a los Kirchner, pusimos a los Menem, pusimos en fila india y venimos en caída, ¿o no? Sí. Sería momento de debatir un proyecto y después buscar el candidato que conduzca. Además del gran proyecto, que coincido con vos como tantos, hoy a la mañana te escuché hablar de algo muy importante que nadie mide, que el INDEC tampoco nomencla, que a muchos poderosos les importa un bledo porque están probándose el conchero del poder y del bastón, que es el desánimo social cuando esa ama de casa va al supermercado y se encuentra con 80 mangos medio kilo de yerba, con 95 mangos 1 litro de aceite, con que comprar un yogur tiene que hipotecar la casa. ¿Qué le podés decir a ellos? Yo creo que eso es atroz y lo que se está haciendo hoy con el dólar, los precios y la gente tiene un nivel de destrucción social del que no somos conscientes. Eso es gravísimo. Y para salir de eso hay que salir de la desregulación y entrar a la regulación. Acá tenemos que poner un límite a los precios, no es el libre mercado alegre y jovial. Hay un momento en que vos sabés que si la desregulación no te funcionó, te funcionará la regulación. Yo voy en esto, así lo digo siempre, la ideología hoy es un instrumento de los estados. Los chinos son comunistas arriba, capitalistas abajo. Los yanquis son liberales abajo y estatistas arriba. O sea, la ideología no es el rumbo como cree Mauricio, es un instrumento y vos lo tenés que usar a tu servicio. Pero acá tuvimos acá estatismo, acá privatismo. ¿Y qué pensás, digamos, hablando de ideología, de este ajuste que están haciendo en la educación, en la ciencia, en estas áreas claves? De hecho, hoy hay una marcha muy grande a las 5 de la tarde, justamente de los universitarios, pues están ajustando además en áreas productivas, ¿no? Yo creo que como no se animan a tocar los negocios de las grandes empresas, van y tocan la necesidad de la sociedad. Punto. Cuando Caballo destruyó el Estado, se olvidó del INVAP. No lo vio, pues si no se lo hubieran llevado también. Y el INVAP es lo único que nos hace digno hoy. El Estado es capaz de tener esa tecnología que se la vendemos a Australia. Pero si le recortan al CONICET, a las universidades, no tenemos chances. Bueno, pero estos tipos son eso. ¿Te acuerdas cuando Caballo dijo vayan a lavar los platos, los científicos? Digamos, es así. Nosotros tenemos esos personajes desastrosos que nos degradan. Hay que tener grandeza. Diego. Confirmando o complementando algo que contaba recién Pablo, ¿no? Con respecto a que por ahora no va a haber ningún cambio en el gabinete ni ningún anuncio importante. Marcos Peña, que es el hombre al que todos están mirando para ver si sigue o no sigue. No solamente en principio no hay ninguna señal que se esté dando de que vaya a dar un paso al costado, sino que además está llamando a referentes del gobierno para explicarles un poco la situación, decirles que necesitan el apoyo de todos los actores. Específicamente, también confirmando lo que contábamos al principio, llamó ahora sí a María Eugenia Vidal, le pidió apoyo. Recordemos, vale la pena una vez más, que María Eugenia Vidal
lo cruzó como nunca antes públicamente. Peña dijo que no es un fracaso económico. Vidal dijo negar el fracaso económico es darle la espalda a la gente. Después de ese cruce que por primera vez se había hecho público, que tenía algún antecedente privado, Marcos Peña llamó a María Eugenia Vidal, le pidió apoyo. Vidal le dijo que por supuesto siempre está para apoyar, es parte del gobierno y de Cambiemos, pero Peña, lejos de dar un paso al costado, está teniendo contacto con diferentes ministros, diferentes actores importantes de Cambiemos para, según dicen las fuentes que consultamos, explicar la situación y pedir apoyo. Ayer me acordaba lo que decía ayer la Nata, ¿no? Esto de que nos teníamos que juntar todos y decir qué iba a ceder cada uno para salir adelante. Un pacto en el que todos pierdan. Esa es la clave, ¿qué cede cada uno? Exacto. Pues si vos tomás los grandes grupos, te agarrás los laboratorios, cada elemento es, insisto, esos 50.000 millones de dólares que se fueron no eran de las Doña Rosa, eran de los grandes grupos que nunca cuidaron al gobierno que les correspondía, que esto es lo absurdo, que tengan un gobierno que se corresponde con su ideología y que no lo cuiden, esto es irracional. O sea, parece que trabajan para Cristina, así que Cristina la salvaron los cuadernos, no salvaron de Cristina, pero duele porque son dos fracasos, que son las dos caras de la grieta. Yo insisto en esto, fracasó Cristina y Mauricio. Esperemos que en la próxima elección no quede ninguno de los dos. Ahora seguimos, Julio, me parece un final. La piedad. Ya para cerrar el programa ahora, Mariana. Me da pánico cerrar el Hacé programa los ahora, avisos además. ahora, Vamos a seguir con algunos avisos y enseguida continuamos con Julio, que puso un punto final. Tremendo, no, tremendo. Terminó un capítulo del libro. No me quedó claro. Naranja nos acompaña un año más con los mejores beneficios para sus 5 millones de clientes en todo el país. ¿Tenés tu naranja? Mira. Samsung y Naranja se unen para brindarte un beneficio imperdible. Renová tu celu y compralo en 24 cuotas cero interés. Ingresá a tiendanaranja.com y elegí tu nuevo Samsung liberado con Naranja. Muchas gracias, Naranja. Bueno, enseguida continuamos. Es un día, la verdad, triste, ¿no? Además de preocupante, porque estamos todos con expectantes de qué puede llegar a pasar. Nos duele, como argentinos, estar de vuelta en una situación tan tremenda, tan límite. Hay mucha gente que la está pasando mal, más allá de que para todos es preocupante. Así que, bueno, estamos llevándote toda la información y, obviamente, al tanto de todo lo que se pueda llegar a anunciar. Son horas muy importantes para el país. Gran Campeón se renueva para darle lo mejor a tu mascota. Ahora Gran Campeón Tradicional y Gran Campeón Carne vienen con nueva fórmula con 21% de proteínas. Y Gran Campeón Gatos con omega 3 y 6 que ayudan a un correcto funcionamiento renal. Ahora también Gran Campeón Cachorros. Gran Campeón, la fórmula ideal para una completa nutrición. Muchas gracias, Gran Campeón. Nos vamos a una pausa, enseguida regresamos y continuamos hablando de este día, este día que está al rojo vivo. Ya venimos. Aquí estamos de regreso. Enseguida continuamos hablando, bueno, de este día en donde amanecimos con un dólar que se disparó realmente más de lo que se venía disparando. O sea, todos los días pensábamos que era lo máximo y sin embargo seguimos sorprendiéndonos. Estamos esperando anuncios de parte del gobierno. Nuestro móvil está allí en Casa Rosada, así que vamos a estar manteniéndote informado de todo. Y está Julio Bárbaro con nosotros. Seguimos analizando nuestra realidad económica, política y demás. ¿Vieron cuando tenés tos, que no paras de estornudar, que tenés fiebre y te sentís débil? Esos son todos los síntomas de una gripe y para combatirla necesitas algo compuesto. Por eso te presentamos Decidex Grip, que es muy eficaz porque te descongestiona, baja la fiebre y ayuda a controlar la tos, dándote un verdadero alivio 360 a los síntomas de la gripe. Decidex Grip es un producto de Laboratorios Roemers. Lee atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulta a su médico y o farmacéutico. Muchas gracias, Decidex Grip. Enseguida seguimos, Julio, charlando con vos. Bueno, los teléfonos explotan, a todos les llega información. Obviamente estamos intentando llevar la información más fiel, ¿no? Que todo esté chequeado, porque los rumores y las cosas y los trascendidos lo único que hacen es confundir y llevar pánico. Todos los días se trabaja para mejorar la seguridad en la ciudad y evitar la venta ilegal de celulares. Si te roban el celular, llama al asterisco 910 para bloquear la línea. Mira. Muchas gracias. Bueno, Julio, te tenés que ir, me están diciendo, te tuvimos un rato largo, sé que te tenés que ir, pero como conclusión final podemos decir, o sea, todo nos quedó clarísimo, que la salida es la unidad, ¿no es cierto? Hoy iba caminando por la calle, yo siempre hago las compras, voy a comprar la verdura, el pan, y me paran varios, me pararon 3 seguidos a favor mío.
Y pasó Muy pasó una chica joven y me dijo, qué traidor que sos. Digamos, y esa es la realidad. Estás en el camino correcto, entonces. Hay una secta. El otro día me paró una señora y me dijo, yo a usted lo admiraba, pero ahora que está contra Mauricio, o sea, parece que no te podés salir, correr de la grieta, de la hinchada. Entonces, una decía defendamos los trapos, ¿te acordás? Sí. Y estos defienden el flan. Ni los trapos ni el flan. Defendamos la cordura, que es una instancia superior a la política. Y es lo que hay que pedirle a nuestros dirigentes, ¿no? No es Cordura aplaudir todo Cristina y ni pensar en todo el Macri. país. Aplaudo de Cristina los aciertos, critico los errores y de Macri también. La política va a existir cuando salgamos del fanatismo. Cierro con mi frase que reitero siempre de Albert Camus. Debería existir el partido de los que no están seguros de tener razón. Sería el mío. Muchas gracias, Julio. Siempre es un placer tenerte con nosotros, Julio Bárbaro. Chicas, les cuento que Cher lanzó su nueva fragancia 18, intensa y femenina. Como todo su portfolio, viene en medidas de 50 y 100 mililitros. Encontrala en las perfumerías y farmacias del país. Muchas gracias, Cher. Bueno, nos vamos a ir a una pausa. Enseguida regresamos y continuamos llevándote toda la información. Ya venimos. Acá estamos nuevamente, sí, vamos a ir a nuestro móvil en Casa Rosada. Aparentemente entró hace muy poquito el ministro de Hacienda, Duhovne, a Casa Rosada. Hay que ver Ahora cómo vamos sale. a conectarnos con nuestro querido Martín Gandaraf, que está allí. Enseguida continuamos. Amodil presenta un nuevo shock reparador para tu piel, la nueva crema para manos Bell Herb Detox, creada con un complejo de activos antioxidantes exquisitos: arándanos, quinoa, limón, jengibre, romero y mentol. Una nueva línea que se viene con todo para renovar tu piel desde las manos hasta los pies. Súmate a la tendencia Detox. Para ser revendedora, ingresa en www.amodil.com y comienza tu negocio de belleza independiente, disfrutando de numerosos beneficios. Amodil, lo último, lo mejor y en tu propio hogar. Muchas gracias, Amodil. Hay de todo, ¿eh? Lo que necesites, acá lo encontrás. Muchísimas gracias, Amodil. Bueno, llega la nueva leche mujer de la Serenísima. ¿Todavía no la probaste? Mira, acá la tengo. Es un producto que está fortificado con DHA, que ayuda a lograr un mejor desarrollo de la vista y el cerebro. Además tiene hierro, ácido fólico y es reducida en lactosa. Por eso es ideal para la etapa de embarazo y lactancia. Elegir lo mejor para vos es elegir lo mejor para tu bebé. Muchísimas gracias. Ahí está. Muy bien, muy interesante esto. Enseguida te vamos a dar toda la información que está en términos políticos y económicos, que está surgiendo, que algunas cosas estamos chequeando, obviamente, mucho trascendido, los teléfonos están a full, ¿no? Sí, Horacio, simplemente para decirlo, decíamos, uno de los rumores más fuertes del día era que Horacio Rodríguez Larreta sonaba como posible reemplazo en un gabinete. Larreta lo desmiente absolutamente, Sí. Simplemente para mencionarlo. Sí. Ya lo había dicho Pablo, pero lo confirmamos, lo había desmentido hace un tiempo, lo sigue desmintiendo hoy. Muy bien. Cereal Forte es la manera más práctica de comer cereales. Contiene fibras, ingredientes de origen natural y una riquísima y exclusiva combinación de diferentes cereales y frutas. Hoy tenemos Cereal Fort Gran Rico, la tentación de las frutillas combinadas con gelatina, marshmallow y el mejor chocolate blanco. Y recuerda que el día siempre es mejor con Cereal Fort. Muchas gracias, Cereal Fort. Muy bien, me voy rápidamente allí a Casa de Gobierno, donde está Martín Gandaraf. Adelante, Martín. Sí, Mariana, y lo decías vos, hace minutos nada más ingresó el ministro de Hacienda, Nicolás Duhovne, acá a la Casa Rosada. No se esperaba acá que llegara. De hecho, estábamos todos los colegas haciendo guardia y nos sorprendió ver que llegó el auto con la custodia. Se bajó Nicolás Duhovne e ingresó a la Casa Rosada. Yo todavía no pude terminar de chequear si esto se trata de alguna reunión ya programada previamente, o se trata de una reunión de urgencia y con quién es que viene a reunirse acá el ministro Nicolás Duhovne. Se especula también con que pueda hacer una reunión con el mismísimo presidente Mauricio Macri, pero lo cierto y la noticia de último momento acá en la Casa Rosada es que el ministro de Hacienda llegó hace algunos minutos nada más y ya está adentro de la Casa Rosada, exactamente. Muy bien, Martín. Bueno, esto obviamente es difícil, no vamos a poder especular, es casi lógico que esté en este momento en Casa de Gobierno. Estaría mal que estuviera en otro lado Sí. Duhovne en este momento, tiene que estar en un solo lugar, que es donde esté Macri, sea en Casa de
de Gobierno, en Olivos, en donde parezca, pero que donde esté el presidente. Algo parecido ocurrió ayer. Mariana Duhovne habló por la tarde en la sala de periodistas de la Casa de Gobierno. Decíamos, fue como una especie de conferencia de prensa medio improvisada, desprolija en un punto, donde no pudo aportar, porque no las hay, no las había, no sabemos ahora si ya las hay, precisiones con respecto al nuevo acuerdo, pongámoslo entre comillas, con el Fondo Monetario. Todavía el gobierno especula, y esto es información que fuimos recolectando en el corte, el gobierno especula con que el Fondo Monetario Internacional termine de confirmar este acuerdo, confirme públicamente que le va a enviar a la Argentina todo el dinero que la Argentina necesita para cumplir con sus obligaciones hasta el año 2019, que son 29.000 millones de dólares, y en el gobierno consideran que con eso debería calmarse el mercado. Hay que decir que ya consideraban que con el primer acuerdo debería calmarse el mercado y finalmente no se calmó. Este es el recurso que está buscando el gobierno ahora, ¿no? Que sea el Fondo Monetario Internacional que confirme que la plata en Argentina está. Yo creo que ya trascendió ese el problema y, como decíamos al comienzo del programa, hay un problema político, de representación política, de falta de credibilidad en el gobierno y en sus principales actores, y a partir de ahora, cada vez que hable un funcionario, tienen que aprender de lo que ocurrió ayer con Macri, ayer con Duhovne y hoy con Peña, y hacer declaraciones únicamente con información clara, taxativa y contundente sobre cuál es el rumbo de la Argentina. Ya quedó claro que el mercado no soporta más mensajes del estilo vamos a acordar, hemos hablado, en un par de días, ya vamos a salir. Ese tipo de imprecisiones han sido duramente castigadas por los mercados, por la situación económica, está claro. El gobierno lo que tiene que ahora hacer es ser contundente en cada uno de los mensajes, sea cual sea. Y bueno, por supuesto, vamos a ver mañana a primera hora cómo toma, pase lo que pase de aquí a la jornada cuando se abre el dólar, en base obviamente a la cotización. Y te agrego una información a lo que vos estabas diciendo del gobierno teniendo que leer esta situación y dar alguna señal de cambio. Ayer justamente dos universidades muy importantes sacaron que la imagen, no la imagen, sino la confianza en este gobierno en el mes de agosto, que había una relativa calma financiera y era el escándalo de los cuadernos, igualmente registraron que fue la peor imagen y confianza a este gobierno. Imagínense cómo sigue todo. Si no pueden leer esta imagen en este momento, están en problemas. Bueno, ya que hablas de las universidades, están marchando en un día como hoy. Obviamente quedó en un segundo plano luego de esta movida cambiaria, pero marchan 700.000 personas de una gran cantidad de universidades pidiendo... Yo creo que ya hablar de dinero o de cómo está cada establecimiento es minimizarlo. Dignidad de docentes que entran, docentes universitarios y cobran 7.000 pesos, o como dijo ayer una señora en TN, una docente en TN, hay más de 200 en la Facultad de Medicina que están educando a los futuros médicos que nos van a salvar la vida, que van gratis. Y ahí sí hay docentes sin cobrar todavía. Bueno, pero un conflicto que lleva muchísimo tiempo. Vuelvo a Casa Rosada. Martín, ¿hay algo que puedas agregar con respecto a lo que se rumorea allí, vos que estás haciendo guardia con otros periodistas, de cuáles pueden llegar a ser las próximas visitas, por ejemplo? A ver, Mariana, rumores hay de todo tipo. Lo venían comentando ustedes, nosotros estamos trabajando acá desde muy temprano. Hay rumores de todo tipo. Cuando uno empieza a hablar con los protagonistas de esos rumores, los empiezan a minimizar, los empiezan a negar. Pasó, como decían ustedes, con Rodríguez Larreta, lo mismo con el rumor de que Rogelio Frigerio también podía ocupar un cargo distinto en las próximas horas, en los próximos días. Bueno, cuando uno habla con los voceros, inclusive también con los mismos protagonistas, tratan de llevar calma, de negarlo, pero insistimos, hasta el momento no se habla acá de ningún tipo de anuncio oficial ni ningún tipo de conferencia de prensa, pero esto puede cambiar en los próximos minutos. Esto se está viviendo realmente minuto a minuto, y lo que confirmamos en la primera salida, el presidente Macri está acá todavía en la Casa Rosada, se espera que se quede aquí por lo menos hasta las 7 de la tarde. Y lo que contábamos recién también, ¿no? El ministro de Hacienda, Nicolás Duhovne, que ingresó hace minutos nada más acá a la Casa Rosada. Decimos, María, que las salidas... Muchas gracias, Martín. Que hubo en el gobierno siempre fueron sorpresivas, nunca fue lo que se esperaba, viste, como la agenda de la prensa, de la información, ¿no? Desde Aranguren hasta Prat Gay, estábamos casi yéndonos de vacaciones, un día Prat Gay no estaba más y estaba en Villa Langostura aceptando el pedido del presidente de que se corra. Lo mismo Carlos Melconian, que era también alguien muy de su entorno. Bueno, Macri, digamos, en ese sentido...
no sigue nunca la presión. Y yo, cuando lo comparaba con Boca, digo, el estilo de conducción. Obviamente un país no es un club de fútbol, pero que siempre ha sido muy personalista su estilo y de no mover muchas las fichas. Bueno, vamos a ver cómo se comporta en esta oportunidad. Agradecemos a Ginebra, agradezco, en realidad ustedes no tienen por qué agradecer. Somos agradecidos. Tengo este pantalón hermoso de la nueva colección. Todo es divino, de la nueva colección, me encantó. Mirá lo que son estos zapatos de Valdés, hermosos también, divinos, con este corte. De nada. Y Mariano tengo se lo merece. los aritos de Mechi Garay. Gracias, Mechi. Subo todo al Instagram. Gracias también a Fuego y Sabor por el almuerzo de hoy. Gracias. Y gracias a vos por estar del otro lado como todos los días. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Chau, chau. Gracias a vos.